Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar el propósito de la vida. ¿Para qué Dios nos ha puesto en este mundo? ¿Para qué Dios nos ha creado, verdad? Y el primer punto dice, servir a Dios. Sale en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Y así dice la palabra de Dios. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Vamos a parafrasear este versículo. Dice la primera oración, ahora pues temed a Jehová. El uso más común en sentir temor a Dios sale en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuidado, nos volvemos insensatos despreciando la sabiduría y la enseñanza que es la palabra de Dios. Las personas que temen a Dios son consideradas fieles y confiables. Por ejemplo, en Éxodo, aquí Jehová le está diciendo a Moisés, en Éxodo capítulo 18, versículo 21, le dice Jehová a Moisés, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Que el Señor le está diciendo a Moisés, ¿verdad? Que escoja varones que sean íntegros, dice, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, que no tengan avaricias. Así les está diciendo el Señor a Moisés. Luego dice la otra oración, servirle con integridad y verdad. Servir es la palabra hebrea abad, que significa trabajar, o sea, servirle a Dios con integridad, o sea, trabajarle a Dios con integridad. Integridad es la palabra hebrea tamín, que significa perfecto, recto, sin tacha. ¿Cómo tenemos que servirle a Dios? Perfecto, recto y sin tacha. Trabajar a Dios con integridad, porque así a Él le agrada que le trabajemos, que seamos íntegros en su trabajo. Miremos qué dice Dios de Job en Job capítulo 1, versículo 8. Y así dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Verdad? ¿Vieron cómo le dice el Señor a Job? ¿Verdad? Le agradaba al Señor Job, porque era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que son las características de una persona íntegra. Ya lo leímos, que es la palabra hebrea tamín, que significa perfecto, recto. Esas son las características. Por eso a Dios le agradaba la integridad de Job. Tenemos que servirle o trabajarle al Señor con temor, con respeto, con integridad, con corazón como Job, de verdad, con fidelidad, fielmente, con firmeza, no sirviendo a los dioses anteriores, que su significado es la idolatría. Idolatría no es solo idolatrar un muñeco, idolatría podemos idolatrar un hijo, podemos idolatrar una casa, podemos idolatrar un carro, una mujer, también podemos idolatrar un trabajo. Entonces el Señor que dice que no idolatremos, ¿verdad? Egipto es la figura del mundo, no volviendo donde el Señor nos sacó, ¿verdad? De los pecados que hacíamos en el mundo y sirviendo fielmente a nuestro Dios, siendo libre, no esclavo de nuestros pecados. Josué reconoce que únicamente se podía servir a Dios con sinceridad y verdad, si se contaba con la libertad, o sea, sin pecado, y el deseo de hacerlo desde lo profundo del corazón. Este es uno de los propósitos de nuestra vida, servirle a nuestro Señor como Él nos manda en su palabra. Quiere personas íntegras que trabajen, ¿verdad? En su ministerio, en su trabajo, en su reino. El segundo punto es buscar las cosas del reino. Sale en Mateo capítulo 6, versículo 33. Así dice Mateo 6, 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Busquemos que Dios reine en nuestras vidas, gobierne nuestro diario vivir y su justicia. La justicia de Dios nos garantiza que cada ser va a recibir lo que se merece, debido a que es un Dios de santidad y justicia. Su justicia es siempre santa y justa. Para entrar al reino de Dios es hacer su voluntad de acuerdo a lo que Él obre en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios no es con nuestras propias fuerzas,
sino que es por medio del Espíritu Santo. Él nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Es cuando podemos llegar a ser justos, como sale en Juan capítulo 16, versículo 8. Así dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Cuando uno acepta al Señor como su Salvador, viene el Espíritu Santo y entra en nuestro cuerpo, y entonces ahí nos comienza a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Miremos cómo tenemos que seguir a la justicia para que Dios reine en nosotros. Miremos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Así dice la palabra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Al huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, fe, el amor y la paz, entonces invocaremos al Señor con el corazón limpio. Y ahí le va a agradar a Dios, va a llegar como perfume grato ante su presencia, ¿verdad? También sale en Salmo 15, versículo 1 al 2. Así dice la palabra. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ya vieron, el que ande en integridad, ¿verdad? Que dijimos que era integridad. Dijimos que era una persona recta, perfecta, sin tacha, ¿verdad? Así tenemos que andar en integridad, porque así le agrada a Dios. Invocaremos al Señor con corazón limpio, dice, que hable la verdad en su corazón. Como dice en Mateo capítulo 12, versículo 34. Así dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón andas envidia, solo de envidia vas a hablar. Si en tu corazón hay celo, solo celo vas a hablar. Pero si en tu corazón está la palabra de Dios, solo de palabra de Dios vas a hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si solo sos maquinar maldad va a hablar tu boca siempre. Procuremos siempre que la palabra de Dios entre en nuestros corazones para que así hablemos cosas buenas, solo palabra de Dios. Para eso vivimos y fuimos creados por Dios para hacer su voluntad. Cuando entra el reino de Dios en nuestras vidas, cuando ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, como sale en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miremos qué dice Gálatas, y es Pablo hablando. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Ya no era él viviendo, era Cristo que vivía en él. Hacer la voluntad de Dios. El punto número 3 dice, hacer la voluntad del Padre. Eso sale en Juan, capítulo 4, versículo 34. Así dice la palabra en Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voluntad de Dios es traer su reino a la tierra para ser salvos a través de Cristo. El concepto del reino en el Antiguo Testamento es parcialmente cumplido en el Nuevo Testamento. El reino del cielo o Dios en la tierra, que consiste de la comunidad de quienes reciben a Jesús como su Salvador y quien por medio del Espíritu Santo formará su iglesia con Jesús como cabeza de la iglesia. Este reino espiritual tiene una forma interna y externa. Internamente ya existe y gobierna en los corazones de todos los cristianos y así está presente. Externamente está en la iglesia visible e invisible y así está presente y progresiva y está por perfeccionarse en cuanto venga el Hijo del Hombre para juzgar y reinar en felicidad y gloria. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí se va a completar su reino. Nuestro propósito en la vida es hacer la voluntad del Padre, como Jesús lo hizo, y acabar con esa obra que Jesús comenzó. Tenemos que acabar con el trabajo que empezó Jesús. Miremos cómo es la voluntad de Dios. Miremos Romanos capítulo 12, versículo 2. Habla de la voluntad de Dios y dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo, porque nos vamos, ¿verdad? Y no nos llevamos nada, ni la carne nos llevamos, la carne se queda aquí, ¿verdad? Y se pudre.
no nos llevamos nada, así que no nos conformemos, renovémonos cada día. ¿Cómo nos vamos a renovar? Con la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, día a día ser mejor en nuestra mente, porque la palabra de Dios va a estar en nuestra mente. Pero así comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso mandó a su Hijo en sacrificio para nuestra redención. Miremos lo que piensa Dios acerca de nosotros. Sale en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y así dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ya vieron qué es lo que piensa el Señor acerca de nosotros. Tiene pensamiento de paz. Él quiere que vivamos en paz con Él, que Él reine en nuestros corazones, ¿verdad? Y no de mal, para darnos lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? El reino de los cielos, irnos al cielo, ¿verdad? Morar eternamente, vida eterna en Jesús. Eso es lo que esperamos, el fin que esperáis, dice el Señor. Así nos va a dar el Señor, ¿verdad? Nuestro fin, lo que nosotros queremos. La voluntad del Padre es que seamos salvos a través de Jesucristo. El punto número 4, acabar su obra o trabajo que nos ha encomendado. Sale en Hechos capítulo 20, versículo 24. Y así dice la palabra en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Aquí es Pablo que está hablando. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pablo estaba bien centrado en el trabajo o ministerio que Dios le había encomendado, que a ninguna cosa de este mundo él hizo caso, ni le daba gusto a la carne, porque dice que ni estimo preciosa mi vida, dice él, ¿verdad? Él no le hizo caso a este mundo. Él era tan entregado a Dios que no era él el que vivía. En Gálatas 2:20 dice, ¿verdad? Que no él es el que vive, sino que es Cristo el que vive en él. En Cristo estoy juntamente crucificado, dice él, porque ya había crucificado la carne en Jesús. Ya no hacía los deseos de la carne, sino que era Cristo viviendo en él. Con tal de acabar con su carrera con gozo. O sea que se deleitaba trabajándole al Señor. Tenemos que deleitarnos al trabajarle a nuestro Señor. Él daba testimonio del Evangelio, de la gracia, al deleitarse en hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo de Pablo y trabajar con gozo al Señor, entregarnos para su obra o trabajo. Ese es el propósito de nuestra vida, servir con amor y gozo el trabajo que Dios nos ha encomendado hasta que nos vayamos de este mundo. Punto número 5, imitar a Cristo. Miremos qué nos dice la Biblia acerca de imitar a Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Así dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos enseña las Escrituras? Que imitemos el amor de Dios, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, no buscando nuestro propio bien, sino el del prójimo, así como Jesús, que se entregó por completo por nosotros. Y ¿qué hizo eso? Fue con un olor grato ante la presencia de Dios. El Señor recibió todo lo que hizo Jesús, toda la obra, todo el trabajo que hizo Jesús como un olor fragante, fue apacible para él, fue algo que le agradó, que le gustó muchísimo, que su hijo haya hecho eso, por eso lo sintió como un olor fragante. Miremos qué dice Efesios 4, 20 y 24. Así dice Efesios capítulo 4, versículo 20 y 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Aleluya. Miren lo que dice, que el viejo hombre está renovarnos, ¿verdad? En el Señor, porque el viejo hombre está enviciado, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos, deseos de mentira, vano.
Jesús así anduvo en justicia, santidad de la verdad. Así debemos nosotros imitar a nuestro Señor, dejando el viejo hombre que está viciado con los deseos de la carne, dejando la pasada manera de vivir y vestidos del hombre creado según Dios. Miremos qué dice Primera de Juan 2, versículo 6. Así dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así dice Juan, el apóstol Juan dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que si permanecemos en el Señor debemos andar como él, porque él es nuestro ejemplo, él es nuestro blanco a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Debemos andar como él anduvo. La palabra nos enseña que debemos andar como Jesús anduvo en todo. Ese es el propósito de nuestra vida, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que proseguir a nuestro blanco, como sale en Filipenses 3, versículo 14. Así dice Filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya vieron, nuestra meta es seguir a Jesús hasta que nos vayamos al cielo y hacer todo lo que hizo Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Es importante saber para qué Dios nos ha hecho, para qué estamos en este mundo, ¿verdad? Espero les guste y hayan aprendido cuál es el propósito de nuestra vida en la tierra. 1 es servir a Dios. 2, buscar las cosas del reino. 3, hacer la voluntad del Padre. 4, acabar su obra o trabajo que nos ha encomendado. Y 5, imitar a Cristo. Ese es el tema de hoy. Espero que les sirva, ¿verdad? Y que les quede en sus corazones, para que de la abundancia de su corazón hables la boca. Y hagamos lo que Dios nos mande. Y tengamos en mente para qué venimos a la tierra, para qué vivimos, para qué el Señor nos hizo y nos mandó a esta tierra. Dios los bendiga, los guarde, ¿verdad? Un saludo muy especial para el hermano Alfredo, que siempre está pendiente de todos mis mensajes. Es fiel oyente de mis mensajes. Dios los bendiga, hermano Alfredo. Bendiga todo lo que toque. Bendiga su trabajo, su familia. Todo lo que usted prospere en el nombre de Cristo Jesús. A todos mis seguidores y los que están suscritos, Dios los bendiga. Y todo lo que toque en sus manos se multiplica en el nombre de Cristo Jesús. Amén.